Bueno, hoy me toca a mí dar la prédica. Como ya casi todos sabrán, el pastor Juan Pablo está en Estados Unidos. Está estudiando su doctorado y le ha ido bastante bien. Así que agradecemos por aquello. Agradecemos también que su familia está bien. Se aprovecharon de tomar esta semana de vacaciones, así que contentos por aquello. Hermanos, hoy día les voy a predicar sobre un tema que me ha estado dando vuelta hace mucho tiempo y la verdad que creo que es algo clave para el éxito de toda iglesia. Si bien es cierto, no es algo fundamental, pero sí es algo muy importante que creo que todos debemos que empezar a practicar. Así que les voy a pedir que abran su Biblia en Colosenses. Vamos a leer 2 versículos. Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24. Colosenses 3, versículos 23 al 24. Dice así: y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor sirven. El título que yo le puse a esta predica, a este sermón, es bastante simple: es la perseverancia en el trabajo de la iglesia. Hoy por hoy, todos nosotros entendemos que todo trabajo que realizamos debe, por sobre todas las cosas, tener un carácter profesional, ordenado, tiene que ser de calidad y en tiempo. Desde que somos pequeños, nuestros padres nos empiezan a enseñar las cosas más básicas, ¿cierto?, de nuestro vivir. Nos enseñan a caminar, cómo comer, a hablar, hasta nos enseñan cómo dormir. Y a medida que vamos creciendo, esas enseñanzas también van evolucionando y llegan a un estado tal o tan superior que son muy complejas a veces para nuestro vivir. Incluso llega el momento que tenemos que perfeccionarnos y empezamos a ir a gente especializada o incluso profesional del tema y nos enseña. Y a medida que la vida continúa, en esta misma, nos comienza a enseñar que todas las cosas son necesarias para nuestro vivir. Ahora bien, dentro de este largo proceso de aprendizaje, yo creo que hay un elemento sumamente clave para el éxito. Un elemento tan crucial que sin este, nada de lo que hoy sabemos sería tal vez siquiera posible. Y yo creo que esto es la perseverancia. Muchos de los que estamos aquí probablemente hemos sido perseverantes en nuestros estudios. Todavía estuvimos largos años asistiendo al colegio, universidad, instituto, seminario, etc. Y tal vez por muy inteligentes o capaces que creamos que somos, sin perseverancia no hubiese sido posible terminar ninguno de estos. También muchos tienen trabajo acá y entendemos que sin perseverancia no hay manera alguna de que seamos exitosos en él, por muy fáciles, entre comillas, fáciles o rentables que puedan ser. Hay que igual despertarse temprano, trabajar para poder de alguna manera garantizar el éxito de este. También, para los que nos gusta el deporte, sabemos de manera muy clara que para mejorar o ser exitoso, si no somos perseverantes, es imposible. Y así cualquier hobby en realidad. Yo por lo menos disfruté mucho las Olimpiadas, me encantaron. Y los que pudimos verlas, no todas por supuesto, pero algo, sabemos que detrás de incluso la participación, para qué hablar, ¿cierto?, de obtener una medalla, son años y años y tal vez toda una vida de entrenamiento y perseverancia para simplemente estar ahí. Los que tenemos familia y estamos casados, sabemos que el amor o el enamoramiento no es posible si no somos perseverantes en él. La calidez, la preocupación y muchos elementos que son necesarios para la victoria de un matrimonio requieren de ser perseverantes. Entonces, cuando vemos todas estas actividades, ¿cierto?, que son fundamentales, o todo este elemento en nuestra vida que nosotros consideramos que son fundamentales, ¿por qué creemos a veces que el trabajo dentro de la iglesia tiene que ser menor a todo esto? ¿Por qué creemos que ser perseverante en el trabajo de la iglesia pasa a ser una opción o incluso voluntario? No la vemos como una obligación.
Y aparte el trabajo de la iglesia solo trae cosas positivas, pero aún así no la vemos como una obligación. Dejamos de trabajar por el bien de la congregación y de nuestros hermanos porque a veces nos da, coloquialmente hablando, lata. Porque estamos cansados, porque tenemos mejores opciones que hacer ese día, o simplemente no queremos. Entonces, hermanos, la prédica de hoy yo quiero centrarla más allá de nuestras obligaciones que sí tenemos todos por ser hijos de Dios, que sabemos que tenemos, por ejemplo, la oración, la alabanza y también la predicación de su palabra. La quiero centrar hoy día en el trabajo que todos debemos realizar dentro de la iglesia, que es del Señor. No es de ninguno de nosotros, es del Señor. La necesidad que hay detrás del trabajo entre la iglesia y, por supuesto, porque Cristo lo hizo. No es porque yo lo digo, es porque Cristo lo hizo. Cristo vino a su iglesia a servir, no a ser servido. Entonces, ¿por qué creemos que nosotros no deberíamos hacer lo mismo? ¿Por qué vemos el trabajo entre la iglesia nuevamente como una opción y no como una necesidad? El primer punto que yo quiero tocar hoy día es todo, sin excepción. La carta que leemos ahora de Colosenses, que fue escrita a la iglesia que está, de Colosas, era una pequeña ciudad ahí en Asia Menor, en la zona de Turquía, por el Mediterráneo, Croacia, por esa zona. La escribe el apóstol Pablo, donde probablemente preso en Roma, y de alguna manera para contraponerse a una línea de pensamientos que se estaba infundiendo en aquel momento en la iglesia con respecto a pensamientos incluso paganos. El llamado que hace Pablo en este capítulo 3 en particular se centra en que los creyentes debemos vivir una vida piadosa y santa. Hace un llamado muy fuerte, muy claro sobre dejar atrás al viejo hombre y empezar a vivir una vida más conforme a Cristo. Pablo le está escribiendo aquí a la gente de la iglesia, de alguna manera, ¿ustedes se llaman ser hijos de Dios? ¿Se llaman cristianos? Es hora de empezar a vivir la vida como tal. Todo, absolutamente todo. Pablo aquí está siendo increíblemente intencional al abarcar cada aspecto de nuestra vida. Parte del versículo 23, y todo lo que hagan. Hacer. No pensar, no creer, hacer. Todo lo que hagan. Lo más pequeño a lo más grande deben estar correctamente alineados para servir a nuestro Señor. Cuando Pablo dice esta frase, está diciendo que cada actividad que realizamos debe y puede ser para alabar a nuestro Señor, y por ende, si todo lo que tú estás haciendo o cualquier cosa no está alabando a Dios, significa que no es de su agrado. ¿Cuántas veces hemos vivido dentro de nuestra congregación que hay trabajos que podemos considerar tal vez menores para el reino de Dios? Tal vez pensamos que la predicación es la única forma de adorar a Dios, o que liderar distintos ministerios como la alabanza, los niños, hombres, mujeres, etcétera, son más relevantes o que Dios los ve con otros ojos. Ahora, si bien es cierto, en nuestra iglesia creemos que la predicación de la palabra es el pilar fundamental para la enseñanza de la palabra de Dios, también entendemos que todas las demás actividades son importantísimas para agradarlo. También sabemos que toda actividad que realizamos debe ser hecha con amor y con mucha generosidad. Una parte de nosotros, eso sí, piensa que olvidamos esto y olvidamos también que tiene que ser perseverante y continuo. También tiene que ser continuo. Hermanos, no basta con pensar que si una vez a la semana oramos o participamos o venimos a la iglesia para limpiarla, por ejemplo, va a ser suficiente para estar como en buena con Dios, de su lado, ¿cierto? Y que una vez que salimos de acá después del culto, a realizar la actividad de nuestra vida, esa actitud es distinta, cambia, porque ya no estamos en la iglesia, ¿cierto? Tenemos la obligación, todos los que estamos aquí, como hijos de Dios, entender que no podemos hacer una separación o división de nuestro trabajo espiritual sobre otro. Todo lo que hacemos debe ser para agradar a Dios. Todo lo que realizamos es una oportunidad única para reflejar a Cristo Jesús. Todo lo que hacemos está bajo la autoridad de Cristo, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece.
Muchas veces yo me he encontrado en la situación donde debo decidir si debo realizar actividades a mi trabajo, familia, hobbies personales que tengo, o si hago un trabajo relacionado a la iglesia. Independiente de la capacidad organizativa que yo puedo tener, que no es mucha, muchas veces tomo la decisión que no es adecuada y mi motivación juega un rol fundamental, pero yo no puedo depender de estas cosas para realizar cualquier actividad que sea con Dios para alabarlo. No puedo depender de mí para hacer el trabajo del Señor, ni siquiera en mi persona. Es una decisión. Es por ello que nuestro deber como cristianos es estar constantemente en búsqueda de lo que Dios quiere de nosotros, porque muchas veces lo olvidamos o no lo priorizamos. Y esto, hermanos, no significa dejar todo votado por la iglesia, porque yo conozco gente que deja su trabajo, familia, pensando que por venir a la iglesia y trabajar para la iglesia, pero afuera es un desastre. No estoy diciendo eso, sino que significa que tenemos que realizar todas nuestras obligaciones con preparación, diligencia, ser organizados, pero todo tiene que estar centrado y alineado para un único fin, que es alabar a Dios. Entonces, todo lo que hagamos, todo es para Dios, y esa debe ser nuestra única y suficiente motivación. Como punto 2, que ya es cierto, vimos que todo lo que hacemos es para Dios, yo quiero destacar también que nuestro trabajo tiene un propósito. Porque ya sabemos que todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios, pero ¿por qué lo hacemos? Tiene un propósito, no simplemente porque yo se lo estoy diciendo aquí. Aparte se les va a olvidar probablemente lo que yo les estoy diciendo aquí. Pero traten de no olvidarse del texto que estamos leyendo. Yo no me imagino de aquí a nadie, porque conozco a varios de aquí bien, un lunes a las 6 de la mañana cuando suena el despertador, con alegría para ir a trabajar a su jefe o a la empresa donde están. Tal vez algunos sí, pero los que yo conozco no. Por lo menos no es mi caso. El trabajo en sí, hermanos, es un sacrificio y produce muchas veces desánimo o algún malestar. Lamentablemente sabemos que no debiese ser así, pero ya sabemos que vivimos en un mundo caído, lleno de pecado, que hace que se produzca este efecto. Y porque sabemos que es por causa del pecado, porque sabemos que cuando Adán, ¿cierto?, previo a la entrada del pecado, Adán trabajaba. Cuando estudiamos Génesis vemos que Adán tenía un trabajo. Uno de los trabajos que se le asigna, o de las funciones o labores que tuvo que hacer, fue nombrar a cada criatura del jardín. Y tuvo que hacerlo de forma diligente, motivado, porque eran muchas. Y tuvo que administrar el lugar más encima. Pero yo nunca se le vio que estaba de mala. Nunca vimos que estaba como con un dejo de malestar. Y es por ello que el trabajo hoy muchas veces se le cataloga como un mal necesario. Un mal que nos permite tener recursos, ¿cierto?, para poder llevar adelante nuestras necesidades personales, pero también familiares. Y el problema de esto, el tema, es que muchas veces olvidamos que el trabajo tiene una recompensa que es mucho más grande, mucho más mayor que aquello. Pero va a depender exclusivamente también de la forma en que realizamos nuestro trabajo, el propósito por el cual lo realizamos. Nos olvidamos que el trabajo tiene una recompensa mucho más grande de lo que pensamos que es. Hermanos, cuando el despertador suena a las 6 de la mañana, despiértese con alegría. Y siempre con la perspectiva de que hay una recompensa eterna, de que hay un propósito de por qué nos estamos despertando. Hay una recompensa celestial. Hermanos, trabajen de forma diligente, porque eso trae consigo la herencia eterna. Todos los premios que el mundo les ofrece son premios temporales. En algún momento se van a extinguir. No existe nada, absolutamente nada en este mundo que sea eterno. Nada. Porque por lo que si su motivación está en despertarse y trabajar, por ejemplo, para tener una casa propia, un auto nuevo, un viaje, o miren, incluso dinero suficiente para tratar una enfermedad. Todo eso es temporal. No estoy diciendo que sea malo, sino que esos premios van a durar lo que tengan que durar. En cambio, si hacemos nuestro trabajo y lo enfocamos en la manera que es correcta, con la motivación, ese premio es eterno.
Porque aparte de ese premio eterno, también le puedo asegurar que esta recompensa cambia. Una casa nueva no los va a cambiar. Incluso sanarse una enfermedad no los va a cambiar. Yo conozco mucha gente que se ha sanado enfermedades terminales o que se les catalogaron terminales y no cambió nada su vida después que se mejoraron. La transformación de nuestra vida es si hacemos un trabajo con un propósito claro y establecido. No va a importar si no logramos obtener lo que el mundo nos quiere ofrecer. Va a ser irrelevante. Porque también les digo que nunca el mundo les va a entregar exactamente lo que están buscando. Va a siempre existir desilusión. ¿Cuántas veces hemos estado en un lugar laboral y que decimos, si yo llego a tener este cargo, o llego a tener este recurso, o llego a tener el auto, o llego a viajar, o me llego a sanar, no van a tener lo que realmente buscaban? Siempre van a querer algo más. O no va a ser lo que esperaban. En cambio, la recompensa divina que yo les estoy comentando hoy día hace que nuestras vidas cambien. Y nuestro consuelo y la satisfacción que va a producir ese cambio va a ser permanente, porque sabemos que lo estamos haciendo con la aprobación del Creador mismo. El Creador que hizo todas las cosas. Y eso no es comparable, no es equivalente, ni siquiera se acerca a lo que el mundo nos puede ofrecer. Nuestro propósito entonces, hermanos, es trabajar para tener un premio eterno. La glorificación del Señor, adorar a nuestro Dios. Les quiero leer 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8, dice así: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Pablo vivió gran parte de su vida y ministerio bajo persecución o directamente preso. Desde que Pablo se le apareció Cristo, la mayoría de su vida posterior a ese hecho fue perseguido o estando preso. Pero también sabía que había que pelear la buena batalla para su recompensa final que Dios le tenía exclusivamente reservada. Y si esta no es una motivación correcta para trabajar para el Señor, yo lo invito a hacer una reflexión si estamos realizando nuestro trabajo de forma correcta. Como punto 3, entonces ya sabemos que todo lo que hacemos es para orar a Dios. También sabemos que hay un propósito, hay una recompensa eterna, pero también tenemos que saber cuál es nuestra identidad y por qué perseverar. Yo titulé este sermón La perseverancia en el trabajo de la iglesia, y hasta acá tal vez no hemos profundizado sobre este tema puntual, sino que hemos visto quiénes están llamados a realizar este trabajo y la recompensa detrás si lo hacemos. Pero quiero hablar también de quiénes somos y por qué hay que perseverar en esto. Nosotros, los miembros de esta iglesia, quienes participan de esta iglesia, son servidores de Cristo, les gusta o no. Los servidores de Cristo no son solamente los pastores, los presbíteros o las personas que tienen obligaciones o cargos dentro de la iglesia. Somos todos servidores de Cristo. Por lo tanto, fuimos trabajados para servir a Cristo, para su gloria. Nuestro trabajo principal debe ser adorar a Jesús. Y lo mismo que les dije previamente, no me imagino a nadie de acá, a ninguno, porque son todos muy capaces, pero ninguno acá me lo imagino teniendo éxito en ninguna cosa si no tenemos claro a quién servimos, pero también si no somos perseverantes y constantes. Esta iglesia, como lo decía Jorge, está en un proceso de querer ampliarse, es verdad. Es chiquitita. Pero independiente de eso, sabemos que tenemos la obligación de llegar a más gente. Por eso el proyecto. Por eso comenzamos con este sueño y desafío de ampliar nuestro espacio, para que obviamente podamos
tener lugar para recibir más gente, porque no está hecho para que ustedes estén más cómodos. Ahí difiero. O para que ustedes puedan estar sentados de manera más holgada. O que puedan apreciar diseños bonitos, agradables, o que exista mayor armonía arquitectónica del lugar. Todo eso son cosas positivas. Amén. Me encanta que sea así. Pero lo que buscamos es generar un espacio donde más gente pueda conocer y servir al Señor. También sabemos que si detrás de un edificio de iglesia no existe una congregación que sea esforzada y dedicada al Señor, no importa cuántos seamos, no importa cuántos recursos y tiempo exista. Pero si somos perseverantes en el Señor, va a ir independiente de las circunstancias, independiente de si llueve o no, independiente de si hace frío o calor, si hay eventos, actividades paralelas que de alguna manera se entorpecen, ¿cierto?, con nuestro itinerario. Da igual el espacio que exista, incluso da igual el predicador que tengamos, que va a ser mejor que yo. Todo eso no habrá valido para nada. Tenemos que ser perseverantes, hermanos, en el trabajo de la iglesia, independiente de nuestra situación personal. Yo sé que es difícil. Yo he atravesado por valles de oscuridad, en donde no quería hacer nada. No solamente para el Señor, ni siquiera para mí mismo. Y esto no puede ser una excusa para no buscar glorificar a Dios para su gloria. Y todos ustedes que están aquí hoy, todos los que están aquí presentes, tenemos obligación, y da igual de nuestra condición laboral, da igual de nuestra condición eclesiástica, si tenemos algún cargo relevante, seamos oyentes, miembros que hayan venido por primera vez o que están alejados de Dios, es irrelevante. Si quieren trabajar para Dios, tienen que ser perseverantes, porque una vez que recibieron a Cristo en su corazón, ahí vienen ¿qué? Él también va a ser perseverante en usted y va a estar ahí para siempre. Por ello su trabajo para su iglesia no puede ser menor. Basta de pensar que la iglesia es de domingo o cuando tenemos tiempo libre. Basta de pensar que la iglesia es solo cuando no incomoda a nadie. Basta de pensar que mi trabajo para el Señor puede verse afectado por el contexto, porque Dios no muta. ¿Por qué habría de mutar su mandato, que debemos perseverar en Él? Adorarlo constantemente y trabajar para su iglesia y reino. Si tu trabajo es cansador y demandante, bueno, trabaja para el Señor. Si tu matrimonio está débil o quebrado, trabaja para el Señor. Tus hijos no están ni ahí con la iglesia o una vida cristiana, trabaja para el Señor. Estás enfermo o cansado, trabaja para el Señor. Él tiene la recompensa que necesita, hermano, no este mundo. Jesús vino al mundo a servir y no ser servido. La luz del mundo, la esperanza que nosotros tenemos, vino a buscarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros no deberíamos hacer lo mismo? Yo quiero hacer aquí en este sermón, esta prédica, un llamado a todas las personas que participamos de la iglesia, a que seamos perseverantes, y no solamente el domingo, en nuestra vida, en las actividades que realizamos, en el orden, el amarnos, el cuidarnos, el llamarnos, el perseverar en nosotros. Esa es la manera que Dios quiere su iglesia, y Él lo vino a hacer. No por eso vamos a ser nosotros menos. Tengamos un momento de oración. Dios.